Buenas tardes. El título de mi trabajo es Máscara barroca, figuraciones del sujeto en torno al conocimiento, en la respuesta Sor Filotea y Primero sueño. Bueno, la figura de Sor Juana y su posicionamiento dentro de la ciudad letrada combina, al igual que sus textos, la norma y la excepción. Entre los límites y la resistencia, la exuberancia y la deformación, la respuesta Sor Filotea y Primero sueño tematizan y problematizan de modo diferenciado la búsqueda de conocimiento y la posibilidad de acceder a él junto a los límites que éste conlleva. Según Ludmer, Sor Juana establece una diferencialidad entre el lugar que la institución le otorga y el que ella ocupa, tanto en el campo de las relaciones sociales, producción de ideas y textos, por lo cual en esta lectura me interesa rastrear esta diferencialidad en los diversos enmascaramientos del sujeto y las transgresiones que éste lleva a cabo a la hora de posicionarse en torno al conocimiento. La respuesta a Sor Filotea la escribe Sor Juana al obispo de Puebla, Fernández de Santa Cruz, en defensa de ciertas acusaciones recibidas con respecto a su relación con la doctrina religiosa, la poesía y las ciencias humanas, sus descuidos en torno a sus deberes como monja, lo cual constituía un pecado grave. La carta dirigida a Sor Juana constituye sin lugar a duda una demarcación de límites entre los cuales ella se moverá a partir de los distintos dispositivos textuales que la construyen. Según Colombi, podemos encontrar la vida de monja, la carta familiar, el discurso jurídico, la confesión religiosa y el sermón, buscando así un modo de enunciación que le permita contestar a las acusaciones y a la vez realizar un reposicionamiento de la figura de la mujer en torno al conocimiento. Es a partir de la apropiación del disfraz de su referente, Sor Filotea, por el obispo de Puebla, que ella puede responder y además defender su derecho al acceso al conocimiento. En el caso de Primero sueño, anterior a la respuesta, se trata de una silva de 975 versos que desde el paratexto es presentado a la luz de una imitación de las soledades de Góngora. Sin embargo, Sor Juana escribe un poema filosófico donde narra a partir de un complejo punto de vista y enunciación, en el espacio-tiempo del sueño, el viaje de un alma movida por su afán de conocimiento, que liberada de las cadenas corporales y sus consecuentes obstáculos, es al final asociada a un cuerpo femenino. En la respuesta al campo del conocimiento por fuera de lo divino está relacionado al castigo, ya que según el obispo, cito, ciencia que no alumbra para salvarse, Dios que todo lo sabe califica por necedad. Aún frente a esto, Sor Juana responde por el derecho propio y extensible a las mujeres doctas al acceso al conocimiento y a la escritura, enunciando ora desde la polémica, ora desde una posición de subalternidad, tal como comienza la carta. Cito: así yo, señora mía, solo responderé que no sé qué responder, solo agradeceré diciendo que no soy capaz de agradeceros. Es la negación lo que le permite responder desde las distintas vertientes discursivas y posicionamientos enunciativos presentes en el texto, y es lo que le va a permitir trazar una parábola que la sitúe luego en el lugar del conocimiento. De este modo, instala la asociación castigo-conocimiento en el plano jurídico para volverse así su propio juez. Cito nuevamente: hacer que yo misma, con mi conocimiento, sea el juez que me sentencie y condene mi ingratitud. Y bueno, ya no Sor Filotea. A su vez, en la narratio, donde relata su inclinación hacia el saber, tiene la amonestación de familiaridad, al escribir de monja a monja, al punto que dice haber olvidado la distancia de vuestra ilustrísima persona, lo cual, según Colombi, atenúa la severidad de la amonestación y la coloca en una situación de poder ventajosa. De este modo, Sor Juana va trastocando y redelineando los límites impuestos por su enunciador a partir de operaciones retóricas y cambios en los tipos discursivos, enmascarando sucesivamente su voz, para hacia el final desembarazarse de la acusación. En Primero sueño, el sujeto no enuncia polemizando, sino que discurre en soledad, para verificar en su rebeldía la incapacidad del entendimiento humano para asir la vastedad del universo y el fracaso de sus diversos ensayos. Tampoco se encuentra en una posición de subalternidad, en tanto el sueño iguala a los individuos, retomando así el topo clásico del sueño como imagen de la muerte. El sueño, además, se presenta como dispositivo narrativo propicio para la indagación epistemológica y para el cuestionamiento de las limitaciones del entendimiento humano, preocupación que es a la vez personal de la autora e histórica de la Contrarreforma frente a la aparición de nuevos paradigmas cognitivos. En este sentido, el sueño, lejos de estar por fuera de la racionalidad, es construido desde el conocimiento en cada una de sus aristas, lo cual, según Pérez Amador Adam, le da un carácter decididamente intelectual y abstracto, generando así intertextualidades con discursos científicos, astronómicos, literarios y filosóficos.
El poema está conformado por una serie de binarismos tales como cuerpo y espíritu, día y noche, vigilia, sueño, que se corresponden respectivamente. En este plano onírico y nocturno, otro recorrido cognoscitivo es planteado de modo especular a las normas de la vigilia y a la ley. Es en la noche donde el alma puede seguir su ambicioso anhelo, sin que el fracaso anticipado por las imágenes del águila, la torre de Babel, la biblioteca y más aún por la referencia a Ícaro, o el castigo sean suficientes para hacerlas desistir de sus impulsos transgresores. Por lo cual, la ascensión del alma puede leerse, y así lo hace Soriano Valles, como un terrible gesto transgresor. Cito: todo intento por cruzar dicha frontera, ir más allá del lugar del hombre, es, metafóricamente, un intento de acceder a lo que el hombre no le corresponde, el lugar de Dios. De ahí la negatividad de la sombra, de ahí que sea funesta, de ahí que el transgresor sea castigado. De esta manera, al igual que en la respuesta, el conocimiento nuevamente está asociado a la transgresión. Este yo poético no conoce de límites, al igual que su enunciación, en tanto, según González Echeverría, maniobra sobre la línea divisoria entre lo externo y lo interno. Se despersonaliza y podemos ver cómo hasta el último verso se mantiene elusivo y oculto entre los hipérbatos, aclaraciones parentéticas e imágenes filosóficas como literarias. Pero sobre todo se disfraza resistiéndose a la clasificación genérica, en donde, según Perelmutter, parece desafiar al lector a que adivinen precisamente si es que es de mujer, gesto que ella encuentra recurrente en su poética. Esta ambigüedad es disuelta con la llegada del día y con la vigilia, en tanto el cuerpo, el pensamiento y el alma, que antes parecían tener el carácter de categorías universales, son asociados al yo lírico y a un cuerpo femenino. De este modo, tanto el ansia de saber como la transgresión del alma se encuentran representadas mediante un decir que hasta el final encubre una voz femenina. Si bien esto puede ser atribuido al hecho de que Sor Juana consideraba al alma sexuada, podemos postular, habiendo leído la revelación final, una voluntad de enmascaramiento. Ludmer afirma en la respuesta, en torno a la respuesta, cito: saber y decir constituyen campos enfrentados para una mujer. Toda simultaneidad de estas dos acciones acarrea resistencia y castigo. Podemos hacer esta cita extensible al poema, por lo que me interesa en ambos textos analizar cómo estos sujetos, al enunciar, implican de una forma u otra diversas modulaciones en torno al silencio y al castigo. En la respuesta, el conocimiento está asociado a lo que le es lícito a la mujer, por ende al castigo cuando ésta no se atiene a aquello. Su impulso o natural inclinación por el saber es tan fuerte, cito, que ni ajenas reprensiones, que he tenido muchas, ni propias reflejas, que he hecho no pocas, han bastado. Sor Juana profundiza la relación conocimiento-castigo propuesta por Sor Filotea desde dos grandes momentos. Por un lado, narra su inclinación con escenas biográficas, donde en su niñez la lectura y el aprendizaje aparecen como prácticas prohibidas y escondidas de la autoridad. A partir de la prohibición del estudio, añade otras que, lejos de los espacios siderales propios del poema, tratan de ámbitos domésticos en donde sus cogitaciones continuaban, tanto en la fachada del dormitorio como en el juego de las niñas en el patio o en la cocina. Es así como plantea un modo de conocimiento otro, en donde incluye también al sueño, no enteramente letrado, que presenta como propio y natural y que como tal la singulariza. Por otro lado, presenta figuraciones del conocimiento especulares a las planteadas por Sor Filotea, que en su carta unía a la mujer con el silencio y la soberbia. En primer lugar, Sor Juana se autofigura en comparación con Cristo, lo que le permite situarse como sujeto de conocimiento, perseguida solo por el deseo de saber, y evidenciar cómo el riesgo de delación en las mujeres, tal como lo ha referido Sor Filotea, también ocurre en los hombres, y cómo, cito, cuando se apasionan los hombres doctos, prorrumpen en semejantes inconsecuencias. En segundo lugar, relee la sentencia paulina Mulieris in ecclesis taceant, aclarando que el taceant, cito, es para todos los que no fueran muy aptos, y que tuvo lugar en un contexto temporal y material particular y que no se refería a las mujeres en general, sino no podría explicarse cómo la Iglesia permitió escribir a las mujeres santas y no santas. Sor Juana intenta así suprimir la variable de género en torno al conocimiento y repensar el lugar asignado a la mujer desde el marco que le provee la doctrina misma, no solo en su relectura bíblica, sino en el modo en que se apropia y manipula un tópico recurrente en las vidas de monjas, que es la imitatio Christi. Eso le permite aquí salvarse de la acusación y defender un camino alternativo al de la santa ignorancia, al postular como, según Luciani, cito, la vida del intelecto es una vida de piedad virtuosa, un martirio gozoso, una imitación de Cristo.
En el poema el yo lírico enuncia de noche, rodeado de animales con reminiscencias ovidianas que remiten a la transgresión y a sus respectivos castigos mediante la metamorfosis. Aparecen así Nictímene, Ascálafo, Alcíone y las tres hermanas inobedientes. Y acá no se identificará ya con Cristo sino con Ícaro. De este modo el ascenso, signado por la arrogancia, es interrumpido por el despertar del cuerpo y la salida del sol, que según Corri está anticipada con un campo semántico que aúna la vigilia con la ley y el castigo. De este modo encontramos términos como osado, escarmiento, atrevimiento y castigo. Sin embargo, me interesa destacar cómo el castigo está presente en ambos momentos, es decir, que también se encuentra en la noche, y es lo que justamente permite enunciar y ascender hacia las esferas celestes. Esto ocurre en el contiquio, sí que es el momento en que se ha mandado a callar a todos, por lo cual el día introduce nuevas coordenadas espaciotemporales que le impiden al alma seguir con desembarazo aquel camino que había comenzado. Es así que con la llegada del día, cito, penetra la luz judiciosa de orden distributivo en la oscuridad y asocia al alma a la corporalidad que le impide el vuelo intelectual. El día entonces enmarca estas ansias de conocimiento en el plano jurídico, tan característico a la respuesta, con términos como castigo, delito, autos del proceso, pena, culpa y ejecución. Todos estos términos los podemos encontrar desde el verso 810 al 825. La noche y el sueño entonces constituyen el espacio donde el castigo es reconfigurado y deviene productivo. Los cuerpos metamorfoseados y por ende castigados son los únicos que cantan, o bien pueden transgredir las normas mediante, cito, los huecos más propicios que capaz a su intento le abren brecha. Mientras que en la vigilia el cuerpo obstaculiza la búsqueda intelectual. Esto nos remite nuevamente a la respuesta, donde el término embarazar es asociado al cuerpo y a la vigilia, y el sueño a la búsqueda libre del conocimiento, en tanto allí la imaginativa obra más libre y desembarazada, cito, confiriendo con mayor claridad y sosiego las especies que ha conservado del día. Por lo cual, el sueño se constituye en ambos textos como el espacio donde puede apelarse a un conocimiento intuitivo y desbocado, pero también a uno sistemático y categórico. La contradicción, según Ludmer, entre saber y decir, para la mujer, ¿no?, presente en la respuesta, en el poema puede ser repensada en tanto la corporalidad femenina es repuesta recién en el verso final. Por lo cual, para narrar la transgresión de los límites del conocimiento, el decir debe estar disfrazado, enmascarando así su transgresión. Parecería entonces que saber y decir no se contradicen en el plano del sueño y la noche, mientras que no sea una enunciación femenina marcada y mientras todos callen, o bien si se trata de un soliloquio. La voz poética entonces se oculta y se devela en pliegues barrocos para irrumpir al final desde la corporalidad femenina. Cito el último verso: el mundo iluminado y yo despierta. Y constituir, según Pérez Amador Adam, la mayor transgresión. Sor Juana rompe con la tradición literaria al colocar a una mujer como protagonista de un viaje por los confines del mundo que con sus reflexiones filosóficas cuestiona los límites cognoscitivos. Sin embargo, esta transgresión final implica también un castigo. El alma es devuelta al espacio corporal, resituándola aún más lejos de las esferas celestiales. Paralelamente, en la respuesta, según Luciani, podemos notar un gesto similar de camuflaje en las alternancias de los discursos, una especie de zigzag, lo llama, entre momentos de verdadera lucha intelectual o desorientación que son seguidos de otros con un sentido confiado de orden y método, o bien como al enunciar pasa de la humildad al orgullo sin un proceso lineal en donde el lector es dejado sin un final y el sujeto narrativo disfruta de cierta indeterminación que la protege. Este camuflaje lo podemos rastrear en el manejo político del silencio que se da en el plano de la polémica y en el modo en que Sor Juana enuncia en la respuesta rodeada de las demarcaciones de una autoridad que están sintetizadas en la sentencia de San Pablo y que en vez del contiquio nos remite a otra modulación del silencio, taquio, que no solamente significa mandar a callar a algunos, sino que es un verbo transitivo, por lo que implica que se deja algo no dicho. Para concluir, entonces, podemos ver cómo ambos textos reformulan y reconfiguran otras voces, gestos que Luciani denominó self-inscription. En el caso del poema, es la voz masculina, prestigiosa y española de Góngora, según el vínculo que establece, ¿no?, este paratexto. En la respuesta, la voz paulina, la del obispo, y también las voces femeninas que constituyen las vidas.
Estos textos evidencian entonces lo problemática que es la figuración de la mujer en torno al conocimiento y cómo, frente al silencio y al castigo, la máscara barroca permite una reformulación para dar una contestación diferenciada a los discursos hegemónicos, que en el caso de Sor Juana, aún habiendo sido una de las figuras principales del barroco de Indias, es el masculino religioso. Gracias. El cuerpo sensible, desbordado, desnudo y descorporizado en el soneto 164 de Sor Juana Inés de la Cruz. Iris Zabala describe en Burlas al amor un punto de partida muy particular para los artistas del barroco. Todo, hasta el amor, es vana ilusión. De un modo similar, Octavio Paz sostiene que uno de los rasgos formales característicos del barroco es un énfasis en lo desbordante, en la exageración, donde siempre hay algo que descifrar. En este contexto, donde todo se cubre de un tono enigmático y el movimiento es constante, el soneto 164 de Sor Juana Inés de la Cruz representa una escena predominantemente sensorial, focalizado en el cuerpo del yo poético, que se desintegra a modo de ofrenda probatoria a su destinatario. La complejidad a la que se enfrenta este enunciador es, por lo tanto, la necesidad de encontrar el modo de capturar y manifestar el dinamismo de sus pasiones. A su vez, esta misma dificultad es con la que lucha el soneto en su intento de representar fielmente la realidad. De este modo, es posible encarar el análisis desde dos ángulos diferentes, pero convergentes, que trabajan con la materialidad del cuerpo humano y poético en cada una de sus direcciones y niveles. Por un lado, el soneto presenta un yo lírico de género gramaticalmente indeterminado que busca la manera de que su destinatario, también indefinido y llamado mi bien, conozca toda la intensidad y verdad de su amor. Para ello, concentra dichos sentimientos en un rincón específico del cuerpo. Localiza el deseo en un solo lugar de la corporeidad, en un espacio que se pueda entregar al otro, el corazón. Así, este se convierte en una sinécdoque en la parte que controla y regula el todo, y simultáneamente el todo actúa como armadura de la figura retórica que lo representa, pues si el corazón se entrega y resulta herido, el cuerpo sufre también con él. Una vez materializados sus deseos, el desafío al que se enfrenta el yo poético es hallar la mejor manera de expresarlos y al mismo tiempo al servicio de qué sentido supeditar dichas manifestaciones. De este modo, se habilita un tratamiento retórico de las percepciones sensoriales mediante una figura que afecta a la lógica de las expresiones y consiste en la progresión, en este caso ascendente, de las ideas, es decir, una gradación de los sentidos. En primer lugar, la cuestión de la audición se hace presente en el verso que inaugura el soneto. Esta tarde, mi bien, cuando te hablaba. Así, el primer cuarteto plantea la relación entre dos órganos del cuerpo, el corazón, interior e invisible, y la boca, exterior y visible. Estos, en lugar de actuar en modo conjunto, establecen una correlación fallida donde lo predicado por los labios, en apariencia fiel reflejo del sentimiento, lo traiciona. Los sentimientos se falsean y se convierten en engaño, un engaño retórico. Tal como se lee en el soneto, el yo lírico comprende la imposibilidad de dar cuenta de la autenticidad de sus pasiones a partir del discurso oral. Por eso dice, con palabras no te persuadía, ya que la palabra es mentirosa y no es posible hacer audibles los movimientos del corazón. En consecuencia, se vuelve necesario contar con elementos corporales sustitutivos que puedan revelar lo inefable, lo que la voz y las palabras no pueden reflejar. Esto es a lo que Octavio Paz llama la geometría de los afectos y produce el desplazamiento hacia un nuevo órgano del cuerpo, los ojos. En un segundo momento, tras abandonar la idea de una correlación perfecta entre los deseos del corazón y su expresión audible, el soneto ingresa en el campo de lo visual, y por medio de un desplazamiento metonímico los ojos reemplazan a la boca. El yo lírico determina que la solución a la incomprensión puede encontrarse en el sentido de la vista, que el corazón me viese deseaba, pues sólo así su amante podía reconocer la autenticidad de su amor. De este modo, se da un paso de lo invisible y abstracto del deseo y los sentimientos a lo visible y concreto del llanto. Se utiliza la hermosa imagen del corazón, depositario del amor, que destilado sale deshecho en lágrimas por los ojos, producto del dolor que generan el recelo del destinatario y la incapacidad de las palabras para convencerlo. Las lágrimas se convierten en una nueva figura retórica dentro del soneto, una metáfora de las pasiones. Entre el llanto que el dolor vertía, el corazón deshecho destilaba. Sin embargo, la situación no acaba ahí, pues aún es posible hallar un nuevo nivel dentro de la gradación sensorial establecida en el soneto de Sor Juana. A lo largo del barroco, la idea del carácter engañoso de los sentidos fue predominante, ya que, tal como expresa Iris Zabala, el poeta mira el mundo cambiante y movedizo y por todos lados tropieza con las apariencias de las cosas, no con sus esencias.
Precisamente es en este contexto en el que la desconfianza inicial en la audición se extiende también a la vista, y para Sor Juana, las imágenes luminosas que envía a la memoria no son ya dignas de todo crédito porque ocultan o deforman la verdad de nuestro entendimiento. Por lo tanto, se vuelve imperioso cambiar la vía de percepción de la realidad nuevamente. Así, el tercer y el último sentido que entra en juego en el soneto es el tacto. Este, aun siendo sensual y torpe, finalmente resulta ser el único capaz de garantizar que los datos estén firmemente apegados a la realidad. Por ello, no es hasta que el corazón se deshace entre las manos del amante que las lágrimas se convierten en prueba irrefutable de la veracidad del sentimiento expresado. Asimismo, que las imágenes táctiles no se presenten hasta los últimos 2 versos del segundo terceto indica estructuralmente la misma progresión que plantea este trabajo con respecto a los sentidos. El yo lírico toma como punto de partida las manifestaciones audibles y las palabras mentirosas para dejar establecido en los cuartetos el problema al que se enfrenta. Este desafío encuentra su resolución en los tercetos, donde toda la pasión concentrada en la imagen del corazón habla a través de los ojos, pero solo puede ser percibida en su totalidad mediante el tacto. De este modo, solo al concluir el soneto, el yo poético halla la mejor manera posible de expresarse y libera de una vez por todas a la persona amada de tan amargo recelo. Por el otro lado, un segundo ángulo posible de análisis es desplazar el foco del yo poético y dirigirlo hacia el soneto y su capacidad de expresión en tanto forma de escritura. En este caso, gran parte de lo dicho anteriormente continúa siendo cierto para pensar los desafíos a los que se enfrenta el soneto. Según Margot Glantz, este se trata de un delicado instrumento cerrado sobre sí mismo, atrapado en su cárcel formal y retórica, del mismo modo que su yo lírico se encuentra encerrado en su cuerpo. Pero, como ya quedó establecido, la palabra es mentirosa, por lo que el soneto tampoco tiene la capacidad de verbalizar los dinámicos movimientos del corazón. Esto lleva a concebirlo como otro nivel del engaño retórico, una nueva falacia. Por lo tanto, busca, al igual que el yo lírico, desbordarse y derramarse en las manos de su lector como prueba de su fiel representación de la vida. A estas alturas del análisis resulta pertinente, como una vía de acceso a la complejidad de la cuestión, emprender un examen de las figuras que el soneto construye. Con este objetivo se propone hacer foco en el siguiente verso, con sombras necias, con indicios vanos. Por un lado, la figura sombras necias trae en primer plano un fenómeno óptico asociado a la cuestión del enigma, a lo oscuro y lo fantasmagórico. Al mismo tiempo, personificada por su adjetivo, la sombra se presenta en el soneto aferrada de manera absoluta a ideas o posturas equivocadas, caracterizada por no saber lo que podía y debía saber. Así, esta figura constituye la primera imagen sensorial del verso, la visión que resulta insuficiente para registrar lo que se posa frente a sus ojos sin correr el riesgo de ser engañada. Por su parte, la figura indicios vanos es una hipálaje, en tanto semánticamente la relación que se establece entre sustantivo y adjetivo implica una asociación errónea. Carlo Ginzburg entiende los indicios como formas del saber tendencialmente mudas, fundadas en sutilezas no susceptibles de formalización, muy a menudo ni siquiera traducibles verbalmente. Estos constituyen el modo de descifrar una realidad aparentemente impenetrable, a partir de experiencias concretas, mucho más ricas que cualquier codificación escrita, una capacidad de remontarse desde datos experimentales aparentemente secundarios a una realidad compleja y no experimentada en forma directa. En otras palabras, los indicios dan cuenta de una operación mental que, por un lado, examina y carga los detalles secundarios y menos trascendentes con información significativa, y por el otro, da acceso a conclusiones y deducciones que se escapan a ojos del profano. Sin embargo, el adjetivo que se le atribuye imprime una idea de falta de solidez, de un vacío de contenido, de una ausencia de fundamento, razón o prueba que entra en contradicción con la definición presentada del indicio. De esta manera, la operación que liga ambos conceptos introduce otro tipo de registro sensorial, una razón engañada, y empuja con un lenguaje incapaz de representar la realidad que se le ofrece. Finalmente, ambos registros sensoriales, visión y razón, son asociados en el verso por una sinestesia. Esta figura pone en juego el primer problema al que se enfrenta el barroco con respecto a la percepción del mundo, siempre eclipsada por lo enigmático y los engaños retóricos, siempre en búsqueda de algo por descifrar. No obstante, al mismo tiempo que establece el desafío, la sinestesia propone una posible solución. Por más que el soneto no sea capaz de transmitir el sentimiento que pretende representar con toda su complejidad, la unión entre razón y visión invita al lector a dar un paso más allá de la apreciación sensorial y utilizar en su lugar los ojos de la razón. De este modo, tal como plantea Frédéric Luciani,
el mensaje del soneto no es asimilado por medio de la palabra ni a través de lo visible, sino mediante una operación mental de carácter moral que busca descifrar su esencia metafórica. El lector que cuidadosamente contempla el soneto logrará ver con el ojo lúcido del intelecto. En conclusión, tal como plantea Zabala, el soneto se enmarca en el mundo de las apariencias y allí el tópico del amor está dominado por el desengaño, el dolor, el arrepentimiento, el odio e incluso la muerte. No obstante, este se trata de un amor fundado en el entendimiento. Esto es un amor que encuentra su origen en la elección racional del amante. Como advierte José Buxó, bajo esta concepción subyace una teoría neoplatónica del amor, basada en una teoría del conocimiento que establece que el conocimiento debe ser primero que el deseo, pues una persona solo puede desear aquello que conoce. Por lo tanto, el amor que procede del entendimiento se opone a uno inclinado a los sentidos, limitado a las cosas sensibles y dominado por los apetitos sensuales, que, como fue ampliamente desarrollado en este trabajo, son fuentes poco confiables para percibir la realidad. Así, ante la duda, el amor del soneto encuentra la manera de darse a conocer, sin importar si eso implica desbordarse, derretirse o una descorporización, ya que no hay mejor manera de captar el movimiento de los deseos que con un cambio de estado rotundo, de imposible a posible, de palabras a lágrimas, de sólido a líquido. El amor de este yo poético encuentra el modo de sobrevivir y manifestarse perdido entre los dedos de su amante y convertido en objeto de contemplación profunda de un lector que desnuda el soneto hasta su misma esencia.